Eh, Hoy, como es día de oración, vamos a arrancar con una palabra que tiene que ver con lo que venimos a hacer acá, que es con la oración. Y el posible miércoles que viene, si el Señor no ha venido o no nos hemos ido, nuestro hermano invitado va a tener también una palabra. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos verdaderamente comprender la magnitud de lo que venimos a hacer los días miércoles. Yo no sé por qué razón a veces sabemos que la oración tiene poder, ¿verdad? Sabemos que la oración es la voluntad de Dios, que la oración mueve la mano de Dios, que la oración puede transformar las circunstancias, puede cambiar las cosas, pero sabemos, pero hasta ahí. Sí, yo sé que Dios todo lo puede, que Dios es todopoderoso, pero nos quedamos solamente en saber algo y nos paralizamos. Yo creería que deberíamos, ¿verdad? No solamente saberlo, sino ponerlo en práctica. Y el desánimo en la vida de oración es muy común. De hecho, una forma de medir el termómetro, digamos, de la iglesia, se dice que son los servicios de oración. Y yo conocí la iglesia de 1,000, 2,000 personas, 3,000 personas, pero uno va a un servicio de oración y parece que fuera una iglesia muy pequeñita. Cuando tú dices, si hay 3,000 personas, en el culto de oración, ¿cuántos hay? Se pueden contar con los dedos de la mano. Por allá, la hermanita Petra, el hermanito no sé qué, el hermanito tal. Ahora, yo digo, Dios, algo pasa con nosotros, ¿verdad? Algo no hemos entendido realmente de la oración, porque la oración no es que venimos el miércoles para cumplir con un capricho o para complacer a alguien. Yo digo, yo no puedo venir de tan lejos para acá a la iglesia, para estar en el servicio de oración, solamente para cumplir con un ritual. Pues yo diría, eso sería la bobería más grande del mundo. Vengo porque estoy convencido de que necesito la oración y de que la oración tiene poder. Amén. Si no, no vinieron. Y venimos a orar, pero tenemos que venir convencidos de que Dios va a hacer algo, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Ahora, cuando digo que Dios va a hacer algo, no me refiero a que tiene que ocurrir un milagro, que tiene que pasar algo extraordinario para saber que Dios está allí, porque eso sí le gusta a la gente. Si usted le promete a la gente que si viene este miércoles a nuestro servicio de oración, usted va a recibir su milagro, bueno, tenemos una fila ahí de gente afuera, ¿verdad? Y salen uno y entran otro porque a la gente le gusta así todo inmediato, pero no funciona de esa manera. Ahora, en Lucas capítulo 18, es una parábola de la viuda y el juez injusto. Yo sé que la mayoría de nosotros la conocemos. Lucas capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 1, dice lo siguiente. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre, te damos gracias por esta hermosa hora, por este hermoso tiempo, por la bendición que es, Señor, poder estar en tu casa. Gracias porque a veces, Señor, nos desanimamos, pero en la iglesia, Señor, podemos orar juntos como familia, los unos por los otros, Señor, y podemos fortalecernos en fe, Señor. Gracias por esta palabra y gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos y bendícenos, Señor, y permite que veamos, Señor, tu gloria y tu poder y que seamos testigos, Señor, de cómo obras, Señor, y responde, Señor, conforme a tus misericordias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces es un llamado a persistir, mis queridos hermanos. El llamado es un llamado a persistir en la oración, a perseverar en la oración. Y cuando uno busca el significado de la palabra persistir, significa durar por largo tiempo o seguir permaneciendo en algo. Durar por largo tiempo y seguir permaneciendo en algo. Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Ahora, la Biblia tiene muchísimos textos a lo largo de las Escrituras que nos animan a ser perseverantes y constantes en la oración. Usted debe entender que esta parábola
dice claramente que es una parábola que el Señor Jesús la dio con una intención. ¿Cuál era la intención? Acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, el Señor nos conoce. Él sabe exactamente todo lo que somos internamente y conoce nuestra mente, nuestros pensamientos. Pero la parábola tiene el propósito de animarnos a orar, de persistir, de perseverar y no desmayar, porque la verdad es que desmayamos muy rápido, ¿no? Desmayamos muy rápido. Ahora, la Biblia nos dice por distintos textos que debemos ser constantes en la oración. Por ejemplo, primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice, orad sin cesar. Pudiéramos traducirlo, orar constantemente, orar siempre, orar sin cesar. Y una traducción más clara sería, orad ininterrumpidamente. O sea, no permitas que se pierda el propósito de tu oración. Persevera en esa oración. Pide al Señor aquellas cosas que sabemos que son su voluntad. No debemos dejar de orar por un esposo inconverso, una esposa inconversa, un hijo inconverso, un familiar, un amigo al que amamos y queremos, que sabemos que está caminando de espaldas a Dios y que va rumbo a la destrucción, y vivir como que si no está pasando nada, porque no, ya lloré por él, pero no ha pasado nada. Recuerdo a George Mueller, algunos de ustedes sabrán quién fue él. Él era el encargado de un orfanato y él sentaba a los niños a la mesa y no había nada que comer, pero él confiaba hasta el último momento en que Dios iba a hacer algo. Él no se paraba y decía, bueno, niños, estoy desanimado hoy, no sé qué vamos a comer. Él decía, Señor, yo no tengo este orfanato por capricho personal. Estoy aquí porque tú me has guiado a abrir este orfanato, porque estos niños están desamparados y ellos necesitan comer. Y yo he visto tu gloria 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchísimas veces, y creo que la voy a seguir viendo. Así que vamos a levantarnos, vamos a atender la mesa, todo el mundo sentado. No sabíamos qué íbamos a servir. Buenas, llegaba, que la carreta se accidentó y tenemos una leche ahí y se va a dañar. Entonces mi amo ha dicho que si se la podemos obsequiar a ustedes. Llegó el desayuno. Otro viene y toca y dice, mire que se quemaron los panes un poquito y la reina no le gusta cuando está muy tostadito. Ahí está la comida. Pero es persistir en la oración. Es orar constantemente, ininterrumpidamente, siempre. Colosenses 4:2 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Nosotros tenemos que orar al Señor, pero tenemos que estar siempre también dando gracias, incluso por las cosas que estamos pidiendo, pero que no las hemos recibido. Ahora, eso no se llama tampoco que nosotros vamos a tratar de manipular a Dios, no. Es que Dios no nos está invitando a orar, ni está dándonos esta parábola para tomarnos el pelo. Dios es muy serio. Si Dios nos dice que debemos orar, es porque Él está dispuesto a respondernos. Si Él nos invita a orar, es porque Él quiere manifestarse, porque Él quiere mostrar su gloria, su poder, porque Él quiere que nosotros podamos palpar su realidad, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. A mí me encanta la frase que dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. O sea, nuestro Dios es real. Amén. Nuestro Dios es verdadero. Y Él se deleita, mis amados hermanos, en las oraciones de los santos, en las oraciones de los justos. Él está allí atento a nuestra oración. Entonces, oremos sin cesar. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. En Efesios dice, orando en todo tiempo con súplicas en el Espíritu. Orando en todo tiempo. En 1 Tesalonicenses 3:10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia. La palabra insistencia significa superabundantemente y en sobremanera. Es la invitación del Señor. Ahora, tal vez algunos hemos pensado o hemos descuidado la oración. Hemos abandonado la oración por las razones que sean. A veces decimos, bueno, a lo mejor no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ya tengo un año orando y no he visto resultados. Mucho cuidado. Un año para mí puede parecer mucho, pero no necesariamente para Dios. ¿Cuántos años tenía Abraham orando por un hijo y no tenía hijos, verdad? Ellos querían un hijo. Y Dios le prometió un hijo. Pero los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Pero la promesa de Dios se cumplió. Ellos vieron la promesa del Señor cumplida. Entonces tal vez hemos pensado en abandonar el clamor y la oración. O tal vez ya lo hemos hecho.
Tal vez te has sentido cansado de orar y de no ver resultados y te has preguntado, ¿valdrá la pena seguir orando por esto? ¿Valdrá realmente la pena? ¿Piensas que porque no hemos visto resultados en lo que pedimos significa que no sea la voluntad de Dios? Hay cosas que son muy claras, mis amados hermanos. Vive Jehová, que no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Entonces nunca podemos pensar que no, ya voy a dejar de orar por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, por mis conocidos, porque no, esa gente no va a cambiar. Ese no es mi problema. Mi responsabilidad y mi tarea es orar, 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 orar y orar. El tiempo de Dios, no. Decía Müller, tengo más de 52 años orando por el hijo de un amigo que ya partió. Y antes de su lecho de muerte me dijo, te voy a pedir algo, no dejes de orar por mis hijos. No lo había visto convertido todavía, pero seguía orando por él, con la esperanza de que fuera transformado y cambiado por el poder de Dios. Había un compromiso con la oración, mis queridos hermanos. Dios premia la constancia, la dedicación. Y la constancia también demuestra cuán interesados estamos en aquello que pedimos. Si alguien dice que está orando por un esposo y una esposa y a la semana se cansa, dice, no, yo no voy a seguir orando porque a lo mejor Dios no me lo va a dar. Entonces, no lo quiere, no quiere esposo, no quiere esposa. Pero nadie se desanima tan rápido en esas cosas que quiere, ¿verdad? Insiste y clama y ora, Señor, ayúdame, necesito mi esposa, necesito mi esposo, quiero mi compañera, quiero mi compañero, y se lo pide a Dios y insiste en su oración. Pero nadie se desanima tan rápido. Pero hay cosas que Dios nos ha revelado por medio de su palabra que son muy claras, que son su voluntad, por las cuales debemos orar constantemente. Y ahí está el Señor mostrándonos siempre su misericordia por medio de las Escrituras al recordarnos esto. Ahora, Dios desea que estemos constantemente clamando. La idea es animarnos a que nos mantengamos en oración y no bajemos la guardia. Yo tengo que reconocer que en algunos momentos bajo la guardia. La bajo. Y no quiere decir que no tenga mi tiempo de oración como todos, ¿verdad? De esas con bosteceos ahí a las 11, Señor, gracias por el día de hoy, gracias porque nos provee. No, pero yo no me refiero a ese tipo de oración. A esa oración ritualista y religiosa que tenemos en algunos casos. Yo me refiero a esa oración en la cual usted se desborda delante de la presencia del Señor y habla con Él. Y habla con Él con intensidad, desde su sinceridad, desde su profundidad, y clama y le pide al Señor. Esa oración que a veces no conoce tiempos de límite, esa oración que a veces lleva lágrimas, lleva canto, lleva alabanza, esa oración que va acompañada de acción de gracia, que va acompañada de un fervor intenso. Esos espacios, mis amados hermanos, son necesarios en la vida cristiana. No podemos convertir nuestra vida de oración en un ritual y dejarnos engañar con la idea de que eso es todo. No, mis amados hermanos. Hay oraciones que tienen que ser aparte, apartaditos. Tal vez usted se sale del cuarto porque no quiere molestar a su esposo o su esposa, pero usted se mete en su otro cuarto y se cierra, y ahí usted se desborda en la presencia del Señor y habla con Él. Y le pide al Señor que lo ayude a usted a cambiar aquellas áreas que usted sabe que tiene que cambiar. Entonces, Dios desea, mis amados hermanos, que nosotros estemos constantemente clamando. Nos anima eso, a que no bajemos la guardia. El diablo quiere que nos rindamos y dejemos de orar, porque el diablo sabe que la oración mueve la mano de Dios. Amén. Él lo sabe. Que nos desanimemos, esa es su tarea. La tarea del diablo es desanimarnos, y la tarea de Dios es animarnos a no desmayar. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Amén. La tarea del enemigo es hacerte creer que la oración es perder el tiempo. Hacerte creer que sí, ora, pero a la final tal vez no va a pasar nada. Sí, ora, pero tú tienes que resolverlo tú mismo, por tus propios medios, por tu propia fuerza. Hermanos, hay cosas que nosotros no las podemos resolver y que no tienen nada que ver con capacidad o fuerza humana. Dependen exclusivamente del poder de Dios. Yo no puedo transformarle la mente a nadie, pero puedo orar al Dios que puede transformar el corazón, los pensamientos y la mente. Amén. Por eso debemos orar, mis amados hermanos. Entonces el diablo quiere que nos rindamos, que nos desanimemos, porque esa es su tarea.
pero Dios desea estimularnos mediante su palabra para que perseveremos en la oración, para que no nos rindamos, sino al contrario, para que sigamos batallando en oración y sigamos la lucha, que podamos seguir confiando, mis amados hermanos, en que Dios escucha la oración y no solamente la escucha, sino que responde. A mí me encanta leer el libro de Daniel. Y lo que más me sorprende de Daniel es su oración constante. Pero ¿sabe algo? Daniel oraba y dice la Biblia que había un principado que impedía que la respuesta llegara. La oración es algo espiritual también, mis amados hermanos, completamente. Y dice la Biblia que Daniel oraba y Dios, cuando envía al ángel, le dice: tú eres muy amado en el cielo. O sea, en el cielo a ti te conocen, Daniel, como un hombre constantemente dedicado a la oración. Se hacía sentir en el cielo. ¿Por qué? Porque buscaba a Dios con sinceridad de todo corazón. Él buscaba a Dios por encima de las circunstancias. Mira, hay momentos en los que uno dice: no, yo no tengo tiempo ahorita para estar orando, yo tengo que salir a resolver. Y Daniel le decía: mira, que van a matar a los que no vayan y adoren y se postren. Y Daniel abría sus ventanas, que hay un edicto que está prohibido, que los que comiencen a orar a otro Dios que no sea. Él abría su ventana, se arrodillaba y miraba al Dios de su padre en esa dirección y empezaba a orar. Y Dios trajo respuesta a Daniel. Todas sus oraciones fueron contestadas. O sea que Dios escucha la oración. Y en el cielo la oración sube delante del trono del Señor. Ahora, me impresionó mucho cuando el ángel le dice: mira, tú eres muy amado en el cielo. Yo digo: wow, Señor. Yo me preguntaba a mí mismo: ¿sabrán quién soy yo hoy en el cielo? No, de ti sabemos es que no te gusta orar. De ti sabemos es que le huyes a la oración. De ti sabemos que te da el sueño más profundo cuando hablan de oración. Pero es una lucha, mis amados hermanos. Pero Jesús nos anima a que oremos, a que no dejemos de orar, a que no nos rindamos, a que cobremos ánimo, porque los oídos de Dios no se han cerrado a la voz de sus hijos. Él sigue allí desde su trono escuchando nuestro clamor, pero debemos ser constantes y firmes en nuestras oraciones. Todo creyente, mis amados hermanos, debe comprender que nuestras victorias espirituales se ganan en oración. En oración. Batallando de rodillas. No debemos rendirnos ante las circunstancias, sino fortalecernos en Dios y confiar en su palabra. Escúcheme en esta hermosa tarde, mis amados hermanos. Hay solución en Dios. Amén. Hay solución en Dios para cualquier situación y cualquier circunstancia. Hay solución en Dios. Hay poder en la oración para cambiar y transformar las circunstancias. Muchas veces no cambia el problema o la situación, pero cambio yo frente al problema y la situación. Porque eso hay que decirlo. A veces está la situación y podemos orar y Dios cambia la situación. Otras veces oramos y la situación está allí, pero me cambia a mí. Me transforma a mí para hacer frente a la adversidad, para hacer frente al dolor, para hacer frente a la aflicción, para hacer frente a la necesidad. Pero siempre que oramos, ocurre algo. Siempre que oramos, Dios hace algo. Siempre que oramos, Dios responde. Y las respuestas de Dios pueden ser sí y pueden ser no. Pero tanto el sí como el no de Dios son tan buenos, mis amados hermanos. Los no de Dios son tan buenos como los sí. Porque los no de Dios no se deben a que Dios se complace en decirnos que no. Los no de Dios son tan buenos como los sí, porque nos impiden. Hay cosas que creemos que necesitamos y que son buenas para nuestra vida, pero realmente son la puerta al abismo. Y Dios no nos va a dar la puerta al abismo. Él va a guardarnos de caer en ese abismo, mis queridos hermanos. Entonces hay solución en Dios. Pero necesitamos orar con fervor, con ahínco, con firmeza, con disciplina y con fe. Hay que hacer un cuaderno. Si usted no tiene una buena memoria, tiene que tener un cuaderno. O anotado por lo que voy a orar. Y ser constante y leerlas. Antes de orar, cepíllese, vaya y échese agua en la cara. Pero si vamos a orar con el sueño, ahí vamos a balbucear y a decir cualquier cosa que a veces se nos olvida hasta de qué estamos hablando con Dios. ¿Pero qué es lo que yo le estoy diciendo al Señor? ¿Yo estaba dando acción de gracia o estaba pidiendo? Ahora, yo no estoy diciendo con esto que Dios no nos entienda. Dios sabe que nos cansamos. Jesús sintió el cansancio en el cuerpo físico.
Pero si yo quiero tener una relación, una conversación seria con Dios sobre un asunto que me interesa, pues yo tengo que ir formalmente ante el Señor. Bueno, Señor, estoy aquí, quiero plantearte esto, tú lo conoces, tú lo sabes. Y hablar con el Señor, pero con tal convicción, mis amados hermanos, de que Él está escuchando nuestra oración y de que Él va a traer una solución y una respuesta a nuestra oración. Es lo que tenemos que hacer. Necesitamos orar con ahínco, firmeza y disciplina y fe. Dios está de nuestro lado y desea ayudarnos y respondernos si quiere que podamos confiar en Él. Eso se traduce en oración. Su tiempo invertido en la oración dice mucho de su confianza en Dios. Si usted confía en Dios, usted va a ser como Daniel, que se van a morir, que lo van a lanzar al foso de los leones, que van a... Yo a lo primero, la oración. Eso no lo decides tú, eso lo decide Dios. Dios tiene la última palabra. Mi confianza está en Dios. ¿Le falló Dios a Daniel? No. Lo lanzaron en el foso, ahí estaba Dios. Decretaron algo, ahí estaba Dios. O sea, la prioridad de Daniel, dentro de su sabiduría, de su conocimiento y de su formación y preparación y capacitación y su apariencia, su semblante agradable, él no confiaba en nada de eso, mis queridos hermanos. Él no confiaba que yo voy a hablar con el rey y le voy a decir tal cosa y lo voy a convencer. Él iba delante de la presencia del Señor. Y era ese tiempo en oración el que permitía las cosas que sucedían después. Ahora, ¿qué debo hacer entonces ante los desafíos y las circunstancias? Usted debe orar y orar. No como la canción llorar y llorar, ¿verdad? Orar y orar. Debe ser siempre. Ahora, ¿cuántos estamos orando siempre? Siendo honesto, piense allí con sinceridad. ¿Cuánto tiempo invierto en la oración por mi esposo inconverso? Por mis padres inconversos, por mis hijos, por mi familia, por la iglesia. ¿Cuánto tiempo invierto? O por aquellas cosas que realmente quiero y deseo. Nosotros parecemos un gatico chino, siempre estamos con la mano. Para mí, para mí, para mí, para mí, nada más que para mí. Un secreto también dentro del contexto de la oración es, por eso es bueno como organizarnos, ¿verdad? Dentro del contexto de la oración y entender que la oración tiene que ir más allá de mí mismo. Y a veces orando por otros, Dios me bendice a mí. Orando por otros, Dios también me bendice a mí. Y eso también me ayuda en mi crecimiento espiritual. Debo orar también por otras personas. Pero si no oro por mi esposo inconverso, por mis hijos, por mi familia, por la iglesia, o por aquellas cosas que realmente quiero y deseo, todas nuestras oraciones deben estar alineadas a la voluntad de Dios. Porque a veces nos empeñamos en algunas cosas que no son de Dios. Hay gente que le dice a uno, pastor, ore, hermano, ore. Pero hay cosas que de plano tú puedes orar, pero no van a pasar absolutamente nada. O sea, Dios no te va a ayudar en eso. Tal vez el diablo. Sí, porque hay cosas que no son de Dios y la gente quiere engañarse a sí misma y decir, ay, mira cómo Dios me está bendiciendo. Mira cómo Dios me está abriendo puertas. ¿Con quiénes? ¿Quiénes son esas personas que están abriendo las puertas? Como hay pastores también metidos dentro del mundo de la política y, ay, cómo Dios nos está bendiciendo con esto, con aquello. No, mi hermano, Dios no trabaja con el diablo, Dios no trabaja con lo malo, con lo que no es correcto. Las cosas de Dios son totalmente diferentes. Entonces hay cosas que no son de Dios, que no son conforme a su voluntad. Pero nosotros estamos hablando, mis amados hermanos, y lo que estamos diciendo en esta hora tiene que ver con lo que es puro, con lo que es honesto, con lo que es de buen nombre y con lo que está conforme a su palabra. Créanme, Dios escucha y no solamente eso, sino que responde también. Muchas cosas no tienen respuesta porque no estamos pidiendo. Y si no oramos, no podemos esperar nada. ¿Qué podemos esperar si no estamos clamando, si no estamos orando? A veces nos quejamos de las injusticias de los hijos, de los esposos, de la familia y de nuestro jefe, pero la pregunta es, ¿estamos orando? ¿Estamos orando por ellos? Aquí sí hay que estar como dicen por ahí, los brujos trabajan la magia negra y están pendientes de hacer cosas malas a las personas, ¿verdad? Nosotros no tenemos derecho a vengarnos, pero sí tenemos derecho a poner delante del Señor a nuestros adversarios. Pero no pidiendo para ello la ira de Dios. Señor, ten misericordia de este hombre, de esta mujer, que, Dios mío, Señor,
de verdad me hace la vida difícil aquí en el trabajo, me hace la vida difícil aquí. Se convierte en una situación incómoda, Señor, pero yo no puedo actuar como quisiera en la carne, sino que te pido que tú obres. Mire, y de la noche a la mañana hay un cambio de jefe. Lo trasladaron a otra ciudad, lo trasladaron a otro lugar, y resulta que vino otra persona totalmente diferente. Entonces yo tengo que orar. No me gusta cómo es, a veces nos quejamos de muchas cosas, su comportamiento, su actitud, pero estoy pidiendo al Señor por su vida y por su carácter. Debo decirle, Señor, ayuda a mi esposo, porque aunque lo quiero mucho, hay cosas de él que no me gustan. Ayuda a mi esposa, Señor, pero no ore al lado de su esposa así, ¿verdad? Porque es como ofensivo para uno estar ahí. Dice, Señor, ayúdame a tener gracia para soportar a este hombre que me diste, o esta mujer que tú me diste. No, esas son las oraciones que se hacen mudas, ¿verdad? Señor, tú lees la mente y escudriñas lo que hay en el pensamiento. Aún no está la palabra en mi boca y aquí tú lo sabes. Y tú sabes en este momento, Señor, qué es lo que yo quiero, lo que yo necesito. Bendice a mi esposa, ayúdala. Bendice a mi esposo, Señor, que sea un hombre comprometido, un hombre fiel, un hombre que te ame, porque si te ama a ti, me ama a mí. Y si es comprometido contigo, va a ser comprometido conmigo. Y si es responsable contigo, va a ser responsable conmigo. Y tú puedes poner a ese hombre con un corazón tierno, a esa mujer con un corazón tierno. Pero tengo que orar al Señor y pedírselo, mis queridos hermanos. Debo pedirle al Señor que lo transforme. Tal vez usted diga, lo he hecho, ¿verdad? Porque a veces como no vemos la solución así rápida, decimos, yo lo he hecho, tengo tiempo orando por él. Pero la gran pregunta es, ¿cómo ha orado por él? Porque si oro desde el resentimiento, de la ira y la rabia, la Biblia dice, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos levantar manos santas sin ira ni contienda. Yo no puedo orar desde el enojo, ni desde la amargura al Señor. No, debo orar al Señor, pero con manos santas, sin ira y sin contienda. Tal vez decimos, yo he orado, le he pedido al Señor, pero no ha pasado absolutamente nada. La realidad es que muchas veces estamos orando de manera incorrecta. Porque si bien es cierto, debemos orar, pero en 1 Timoteo capítulo 2 nos dice cómo debemos orar. Y dice que entre las cosas que debemos hacer es orar sin ira y sin contienda. Y sin enojo, sin maldad. Entonces ahí está el Señor. Lo primero que dice la Biblia es que le refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y aquí es donde está el problema y es lo que el Señor quiere ayudarnos a solucionar. El que el Señor quiere ayudarnos a solucionar es el problema de ese desánimo que viene cuando estamos orando. Y pone un ejemplo del cual no tenemos mucho tiempo en esta hora, pero el ejemplo es el ejemplo más complicado y difícil. Un juez injusto que no teme a Dios. Pocas palabras. Un hombre malo, perverso. Un hombre grotesco, un hombre que realmente cuando una persona no le tiene temor a Dios, mi querido hermano, no espere nada bueno de esa persona. Y luego pone el ejemplo del otro extremo de una mujer vulnerable en esa sociedad de aquel entonces donde el hombre regía con furia sobre todas las cosas y donde una viuda no valía absolutamente nada. Pone dos extremos y en esos dos extremos Dios dice, si este juez es injusto, si este juez es malvado, si este juez no teme a Dios, si este juez no es un hombre que haga justicia, le hizo justicia a una viuda, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Yo creo que sí. Os digo que pronto les hará justicia, pero viene una pregunta que creo que es la razón por la cual muchas veces nos perdemos el tiempo con el Señor. ¿Por qué nos perdemos el tiempo con el Señor? Porque la pregunta que hace el Señor es bien interesante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Realmente nosotros confiamos y creemos que el Señor puede hacer esto, puede hacer aquello? Hermanos, vivimos en un mundo de independencia. Incluso siendo cristianos, somos independientes. Como hay cosas que podemos solventar por nosotros mismos y nos movemos y hacemos, muchas veces ignoramos la dependencia del Señor. Y si usted realmente tiene fe en el Señor,
usted va a hablar con el Señor, usted va a pedirle al Señor, usted va a confiar en el Señor y usted va a depender de Él. Pero la pregunta sigue siendo la misma: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Realmente estamos nosotros confiando en el Señor de la manera que se espera? Ahora, ¿por qué muchas veces Dios tiene que dejarnos como vinimos al mundo? Sin nada. Para mostrarnos a nuestro propio corazón dónde está nuestra confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces confiamos en esto, en aquello, en lo que podemos alcanzar, en lo que tenemos, pero se convierte eso en un obstáculo en mi vida de dependencia del Señor. Y Dios tiene que demostrarnos a nosotros que la seguridad, que la garantía y que la estabilidad no está en nada de eso, sino en el Dios que nos las ha dado. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, amén, y que podamos confiar en el Señor y pedirle a Dios que realmente nuestro corazón se alinee a su voluntad y que no dejemos de orar, mis amados hermanos, por aquellas cosas que sabemos que son su voluntad. Tiene un hijo sin Cristo, ore por él. Tiene un esposo sin Cristo, ore por él. Tiene un familiar sin Cristo, ore por él. Tiene una necesidad, hay cosas que de repente para alguien puede que no sean importantes, pero para mí son necesarias. Yo puedo ir delante del Señor y orar por eso. Hay cosas que sabemos que Dios, no sabemos qué va a responder Dios, cuál será la voluntad de Dios. ¿Será que me quedo, que me voy? ¿Será que hago esto? ¿Será que hago aquello? Bueno, Dios puede traer respuestas, mis amados hermanos. Si usted ora con sinceridad al Señor, Dios va a dar respuesta y va a dar claridad. Y va a usar los medios. Hay que estar como atento. Cuando uno está orando tiene que estar atento, porque Dios usa medios humanos. Primero su palabra, pero para confirmarnos cosas. Oye, yo he estado orando por esto. Mira, el Señor ha obrado o ha dado una respuesta o ha mostrado. Pero sobre todo, ¿qué dice el Señor por medio de su palabra? Señor, te damos gracias en esta hermosa hora por este tiempo. Gracias por la disposición de mis hermanos. Te pedimos que nos ayudes a no bajar la guardia, Señor. Sabemos todas estas cosas que hemos mencionado. Algunos hemos sido testigos porque tú has hecho cosas extraordinarias en nuestras vidas. Pero por alguna razón, Señor, nos hemos dejado ganar de la duda, nos hemos dejado invadir por el temor, por el miedo. Pero hoy queremos pedirte, Señor, que como esta viuda, Señor, tengamos tanta insistencia y perseverancia en la oración, en el sentido, Padre amado, de no desmayar, Señor, sino de ser persistente y saber, Señor amado, que tú estás dispuesto a hacer justicia a tus escogidos que claman a ti de día y de noche, Señor. Aquí está tu iglesia, convencida de que la oración tiene poder. Ayúdanos y bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Mike.